Ya chicos, lo que vamos a ver entonces nosotros hoy día va a ser una manera de comunicar a la gente que trabaja, a los operarios, a los supervisores que tengamos a nuestro cargo, las cosas que tenemos que hacer, cómo se tienen que hacer. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado un proceso productivo, ¿ya? Con ciertas etapas que se tienen que cumplir, y se la vamos a entregar para que lo hagan, y lo tienen que hacer tal cual nosotros lo dijimos. Y esa es la característica importante de esta primera etapa. Nosotros, ya les dije alguna vez, nosotros no vamos a ser operarios maestros que sepamos trabajar adecuadamente una sierra, un taladro, algún soldadora o máquinas de ese estilo. Lo que nosotros vamos a hacer es gente que va a entender cómo funciona ese tema para poder controlarlo y poder sacarle el mayor provecho posible. De eso se trata, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hay una forma en que nosotros podemos comunicar esa información correctamente al taller, a la gente del taller. Y esa es la que vamos a aprender ahora, ¿ya? Se llama diagrama de procesos. Vamos a construir un diagrama de procesos y lo vamos a construir con ciertas características que debiera tener este diagrama de procesos. Vamos a partir presentación desde el principio. ¿Se ve eso? ¿Ven esa página? Sí, se ve. Ya, perfecto. Sigamos entonces. El diagrama de operaciones productivas que nosotros vamos a utilizar es uno que se utiliza normalmente en las empresas. Cada empresa tiene su propio esquema, ¿eh? Cada empresa tiene su propia hojita, su propia diagrama, su propia forma de hacer las cosas, porque va a depender de las operaciones, de la actividad y de la forma de trabajo de cada empresa. Pero básicamente contiene cierta clase de elementos. ¿De qué se trata esto? El objetivo de este diagrama es mostrar la secuencia cronológica, en el orden, de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en procesos de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. Toda debe quedar demostrado en este diagrama de proceso. Cuando nosotros tenemos el diseño de un proceso que se va a realizar por primera vez, que nosotros lo estamos diseñando, creando, vamos a utilizar una cosa que se llama diagrama de árbol. ¿Ok? Es una forma de trabajo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, si nosotros vamos a controlar cómo funciona un proceso que está funcionando, que está trabajando, para ver si tiene problemas, si hay algunas pérdidas, si se puede solucionar o mejorar algo, entonces vamos a usar una cosa que se llama diagrama de control. Controlar es el segundo objetivo, entonces, de este diagrama. Controlar la secuencia de operaciones con el fin de determinar su real cumplimiento y permitir alcanzar los objetivos productivos fijados. Son dos diagramas que tienen los mismos elementos, pero son diferentes. Uno es un diagrama de árbol, ¿ya?, que muestra lo que quiero que se haga, y otro es un diagrama de control, que es una planilla en que yo voy a controlar lo que se está haciendo. ¿Está claro eso? Bien. ¿Cuáles son los elementos? Hay 5 elementos que son la base de todo esto. Es como un idioma, ¿ya? Como las letras de este alfabeto. Primero, una operación. Si nosotros vamos a determinar que se tiene que hacer algo, cortar, doblar, plegar, sacudir, lijar, lo que sea, le vamos a llamar operación. Y es una actividad productiva específica y se identifica mediante un círculo y un número correlacional anticipado con la letra O. Aquí dice O01, O02, O03, O04, O010 o las operaciones que hayan. Todas las que nosotros tengamos en nuestro proceso van a estar marcadas con este O10, O4 o lo que sea. ¿Ya? Y eso es importante. Ojo, hay una cosa que tenemos que tener bien claro. La operación es lo único que nos interesa dentro del sistema. ¿Por qué? Porque es la que genera valor. Por ejemplo, la otra actividad que nosotros incorporamos siempre es una inspección, que es una actividad de control de especificaciones, y se identifica mediante un cuadrado y un número correlacional, muy parecido al anterior, anticipado por la letra I. Esto es I1, I2, I3, I4, I10. La ventaja de conocer esto es que una inspección no nos interesa tanto, es feo decirlo, pero no nos interesa tanto porque es cara, nos cuesta plata y no genera valor. ¿Ya? No aumenta el valor de lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo. Así que tenemos que hacerla para controlar, pero tenemos que hacer la menor cantidad posible, de manera que no estemos gastando recursos en inspeccionar, sino que los recursos se gastan solamente en producir. ¿Está? Lo otro que viene siempre, que se utiliza siempre, es el transporte. Ojo que el transporte también es caro, pues. Mover dentro del taller
un objeto, un material, una pieza de un lugar al otro, nos consume recursos, así que tenemos que tenerlo claro. Esto corresponde entonces al desplazamiento del material o las piezas dentro de la planta productiva. Se identifica mediante una flecha y un número correlacional anticipado por la letra T. Transporte 1, transporte 2, transporte 3. De nuevo, transporte tratamos de evitar lo más posible. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si terminamos de trabajar en un punto, en un banco, en un puesto de trabajo, el material lo tenemos que llevar al otro puesto de trabajo, ¿cierto? Eso es un transporte. Ese transporte tenemos que evitarlo. ¿Por qué nos tratamos de desarrollar nuestra área productiva de manera que la salida del puesto de trabajo sea la entrada del otro? No haya transporte entre uno y otro. Tratamos de ir para allá, esa es la idea. Mientras menos transporte tenga un proceso productivo, menos costo tendremos en ese ítem. También tenemos entonces una demora. Ojo, la demora jamás va a aparecer en nuestra planificación. No vamos a planificar demoras, ¿ya? La demora es algo que pasa por alguna razón. Entonces, obviamente, nosotros no podemos planificar algo que podría pasar. Ya es una actividad de atraso no anticipada, que normalmente se registra solamente en el diagrama de control, cuando estamos viendo qué pasa con un proceso. Entonces nosotros vamos al proceso con esta hojita de control y vemos que, oye, ya terminaron esto y todavía no han podido entrar a la otra máquina. ¿Por qué? Porque no han preparado la máquina, porque no hay energía, porque se echa a perder, por cualquier cosa. Entonces notamos hay una demora de tanto en ese sentido. Pero como les dije, cuando nosotros estamos planificando un proceso, no vamos a incluir demora. Las demoras son lo peor que nos puede pasar en el proceso productivo. Entonces, obviamente no las vamos a incluir, vamos a tratar de evitarlas dentro de lo más que se pueda. Además, es un semicírculo, entonces, con la letra D y el número 01, 02, 03, de acuerdo a la demora que ya hemos encontrado. ¿Estamos? Finalmente, el quinto elemento que se utiliza básicamente en un proceso es el almacenamiento. Con estos elementos se muestra cuándo un producto o un material se almacena, tanto de manera transitoria, es decir, en algunas ocasiones nosotros tenemos que fabricar de más porque nos sale más eficiente hacerlo, y esa cantidad productiva la guardamos ahí, a pesar de que todavía le faltan procesos. Se hizo en este puesto de trabajo, se fabricó de más por una cosa de eficiencia, y este resto lo vamos a guardar. Entonces ahí se hace un almacenamiento transitorio, provisional, por mientras, ¿ya? Y que después continúan su proceso. Eso está incluido, lo podemos definir así, lo podemos definir de esta manera. No es demora, en el sentido de que no es un accidente, sino que es algo planificado. Planificamos que de 1000 que se van a fabricar, 500 van a quedar en proceso de almacenamiento. ¿Estamos? Y el último sí. Siempre el último ítem de un proceso va a ser el almacenamiento en bodega de materias, de productos terminados. Y ahí está listo para que llegue la gente del área comercial y se lo entregue al cliente. Entonces, este elemento de almacenamiento va a ser el último elemento que vamos a tener en todos los procesos productivos. ¿Cómo se construye? Vamos a hacer el diagrama de árbol. El diagrama de árbol, para diseñar un proceso productivo aún no existente, se inicia seleccionando la pieza más importante o la que incluye la mayor cantidad de procesos en su elaboración. Esta se ubica en el extremo superior derecho de la hoja, se identifica con una línea recta, teniendo el nombre de la pieza arriba, y en la parte de abajo el material, las características del material para poder trabajarlo. ¿Ya? Desde el extremo derecho de la línea se traza una recta vertical en donde se posicionarán las operaciones que incluyen la fabricación de esta pieza en forma ordenada y correlativa. Siempre tenemos que tener claro ese tema. Por ejemplo, tenemos nuestra cubierta de pino de 500 por 700, lo primero que le vamos a hacer es un corte en la sierra de banco. Si fijan, nosotros bajamos. Lo primero que encontramos siempre va a ser la primera operación. Ojo, acá no le vamos a poner nada todavía. Esto se pone, en la identificación de esta operación, se ubica al final de todo el proceso. A partir de allí, a partir de allí se registrará la primera operación que se realiza la pieza. Si es madera, por ejemplo, lo primero será cortar. No es normal que cuando tomemos la madera, lo primero que hacemos es cortar. ¿Ya? A pesar de que hay otras como cantear, como cepillar y todo, que las vamos a ir viendo en tu proceso también. Esta operación se anota con un círculo y con una línea horizontal a la izquierda, que indica una línea horizontal a la derecha que indica la máquina o la sección involucrada. Esta es la línea horizontal de corte y a la derecha la máquina. Aquí el proceso que le vamos a hacer, y a este lado la máquina, el banco, el puesto de trabajo donde estamos trabajando.
El número identificatorio, les recuerdo, se incluye cuando se ha terminado todo el diagrama. Ya vamos a ver cuál es la razón de eso. De la misma forma, se van agregando las operaciones de actividades que se requieran en el orden correspondiente y siguiendo la línea vertical de Alvesa. Por ejemplo, podemos incluir una operación de inspección de las dimensiones luego del corte aquí. Esto va a ser una operación, o sea, una inspección. ¿Qué vamos a inspeccionar? La dimensión. ¿Y en dónde? En control de calidad. ¿Se fija entonces la cubierta? Primero el corte, vamos a inspeccionar el corte en Departamento de Control de Calidad. Esto está todo indicado. No se puede inspeccionar antes de cortar, ¿se fijan? Porque el orden es este. Esto me está indicando entonces, le está indicando a la gente la forma en que tienen que hacer las cosas. De arriba hacia abajo, por orden. De derecha a izquierda la cantidad de piezas y de izquierda a derecha el orden. ¿Qué elementos tenemos? Por ejemplo, esta va a ser nuestra línea principal, la primera línea que les mostré, ¿ya? Y este es el flujo de trabajo hacia abajo. Esta es otra pieza que está y se incluye a mano izquierda de esta línea. Esta pieza tiene sus propias operaciones y una vez que terminen sus operaciones las vamos a incorporar a la otra pieza y hacemos esta línea de incorporación o de conexión. Y aquí entonces esta línea que continúa aquí no es solamente esta, son las dos juntas. ¿Se entiende eso? Aquí, por ejemplo, tenemos líneas sin unión, no sé, un pequeño saltito para mostrar que estas no se tocan, ¿ya? Aquí tenemos rutas alternas. Nosotros tenemos una línea que está de proceso y vemos que aquí vamos a tener dos alternativas para hacerlo. Entonces vamos a hacer un 40% va por este lado, un 60% va por este otro lado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo otro, el elemento importante, entretenido, es el trabajo. Nosotros vamos a hacer como un loop en un proceso. Con este número vamos a indicar cuántas veces, normalmente se pone aquí también, al lado izquierdo, cuántas veces se repite eso. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un número 3, si ponemos un número 3 decimos 1, 2, 3. Por ejemplo, podría ser que el barnizado, esto va a ser 3 capas de barniz, 3 manos de barniz. Ponemos 3, ponemos entonces barnizado, el número 3, y entonces esto sabemos que se tiene que hacer 3 veces. ¿Estamos? Una vez que se terminaba una línea, se dibuja otra para indicar una pieza, segunda pieza, y así sucesivamente. Las nuevas piezas se ubican a la izquierda de la principal, y cada vez que se termine, se debe unir a la pieza correspondiente mediante una línea horizontal hacia la derecha. El último icono del diagrama debe ser un triángulo de almacenamiento. Aquí no está el último icono, porque el último icono es aquí una inspección. Pero lo último es almacenamiento en probablemente la bodega de productos terminados. ¿Ya? Ahí es donde llega todo el material que nosotros, todos los productos que nosotros estamos fabricando. ¿Se fijan entonces? ¿Cómo hacemos entonces para enumerar? Nosotros tenemos ya listo este diagrama, con todas las piezas. Y vemos que esta tendría la operación 1, la operación 2, la operación 3 y la operación 4, porque esta es la más importante. Después vemos que llegan materiales. Entonces, no hay nada más. La operación 5 no es esta, es esta. Entonces, 1, 2, 3, 4, operación 5, operación 6, operación 7, operación 8. Y luego llega esta, operación 9, operación 10, operación 11, operación 12, operación 13. Y luego, operación 14, operación 15, operación 16 y operación 17. ¿Se fijan? Porque esto me está indicando el orden. Estos se hacen primero, pero esta operación yo no la puedo hacer antes que se haga esta, y esta no la puedo hacer antes que se hagan todas estas, y así me estoy estableciendo el orden para la entrega de información. ¿Se entiende? ¿Tenemos alguna duda respecto a eso? ¿Estamos claros con eso? Ahora les voy a mostrar, voy a hacer uno chiquitito, tal cual, de algo que nosotros hacemos normalmente. En el taller, nosotros construíamos un taburete, un asiento, y vamos a hacer el despiece de este mismo asiento para poder entender este diagrama de proceso. ¿Ya? Tenemos esto. Alcanzan a ver este asiento, ¿no? Este asiento va a tener 3 piezas distintas. Uno va a ser la cubierta, o el asiento. Esa es la 1. Esta. Después vamos a tener las patas. Son 4 patas. Entonces el número 2 va a ser patas. ¿Cierto?
Vamos a tener entonces que el asiento es 1 y las patas son 4. Vamos a tener 3, que son estas cosas que están aquí, que son amarras, lo voy a poner, ¿eh? Porque amarran la estructura. Y son, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, nuestro diagrama de proceso va a tener, aquí está, 3 elementos. ¿Ya? Nuestro diagrama, como les dije, de proceso va a tener 3 elementos: asientos, patas y amarras. ¿Cuál es la parte más importante? A mi juicio, en lo personal, y esto también puede tener algo de personalización, digamos. Las patas son las más interesantes porque tienen más elementos que construir y todas llegan a las patas. Así que la pieza principal mía va a ser la pata. Luego va a ser la amarra y finalmente el asiento. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros entonces es construir este diagrama. Hacemos una línea. Esta línea la voy a llamar pata. Voy a tener 4. ¿Se fijan? Y aquí abajo voy a poner pino, el 40 por 40 por 400. Pongo que arriba está la pieza y abajo el material. Lo primero que voy a hacer es corte. ¿Dónde? En la sierra de banco. Después voy a cantear. ¿Dónde? En la canteadora. Después voy a cepillar en la cepilladora. Qué fácil. Después voy a perforar en el taladro. ¿Se fijan cómo voy construyendo hacia abajo? Y no estoy poniendo todavía los números porque todavía no sé qué posiciones tienen. Aquí voy a hacer algo. Voy a revisar, para no tener problemas, inspeccionar entonces perforaciones. Profe, ¿qué es cantear? Ahí vamos a ir viendo cada uno de esos. Cantear es preparar los cantos en 90 grados con una máquina especial que vamos a ir conociendo también en el taller. ¿Ya? Ahí vamos entendiendo. ¿Les parece? La perforación, entonces, vamos a verificar las perforaciones en control de calidad. Estamos listos ahí. Lo otro que venía entonces va a ser la amarra, que va a ser de pino de 20 por 40 por 250. Lo primero que vamos a hacer, corte en sierra de banco. Fíjese que esto también me da información de actividades que se realizan en la misma máquina. Entonces ya digo, cuando yo la programe voy a ver que esta va a estar primero que esta. ¿Se fijan? Entonces yo voy a programar la carga de trabajo de la sierra de banco en base a esta, después las que vengan, todo. Esto me permite visualizar todo el proceso productivo. Voy a cantear en la canteadora. Voy a cepillar en la cepilladora. ¿Ya? Y voy a perforar en el taladro. ¿Ya? No voy a inspeccionar porque ya sé que se hace bien. Y aquí cuando ya termine con esto, voy a llegar acá. ¿Se fijan? Una vez que entonces terminé todas las amarras, la voy a juntar con la pata. Y aquí tengo entonces lo que yo voy a llamar armado. ¿Dónde? En el banco de trabajo. El armado, entonces, la unión de todas estas piezas para formar esta estructura de abajo, es lo que voy a hacer ahora. Ya tengo eso, ¿cierto? Yo podría entonces, por ejemplo, ahora lijar. ¿Dónde? En la lijadora. ¿Ya? Ahora sí voy a hacer el asiento. Esto va a ser de 400 por 400 por 40.
con la plataforma, que es la parte de aquí arriba. Entonces yo voy a cortar en la sierra de banco, voy a moldurar con la tupí. El moldurado es que yo a esto le voy a hacer un redondeo por aquí para que cuando la gente se siente no moleste. Entonces el banco, en vez de quedar así, va a quedar redondeadito, ¿ya? ¿Se entiende? Eso voy a hacer en la tupí. Entonces después voy a lijar. ¿Dónde? En la lijadora. Estoy listo con eso. Entonces yo voy para acá, hasta acá, y hago la unión. Ya en el banco de trabajo. Una vez que tengo hecha esta unión, voy a barnizar. Voy a usar una cámara de barniz. Vamos a ver también todos esos elementos. Y aquí voy a aprovechar, ¿saben qué? Voy a darle 3 manos. Y luego, almacenar. Bodega del producto terminado. ¿Se fijan? Entonces, voy haciendo toda esta estructura de trabajo. Esto se va a hacer número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y esto va a tener solo una inspección. ¿Se entiende? Esa es la estructura básica que tiene este elemento. Va. ¿Dónde está? Ah, aquí estoy. Me pierdo todavía con esta cuestión. Ya. ¿Se entendió esa parte, no? ¿Sí? Les voy a mostrar entonces algo que tengo aquí, que es una página Excel completa, cómo funciona, donde hay aquí un proceso mucho más completo, que está con toda la información, lo que se hace, la estructura general, para que ustedes la vean, ¿les parece? Y además está una hoja de recursos, que es lo que se utiliza también en complemento, donde dice cuánto me cuesta trabajar en cada una de estas etapas para saber entonces el proceso, el costo total de este proceso. ¿Les parece eso? Yo les dije entonces que estas cosas, esta presentación la voy a subir, la hoja Excel la voy a subir a la página, el video que estamos haciendo también lo voy a subir. Pero hablemos entonces ahora de otro aspecto que tiene que ver con esto, que es cuando yo voy a inspeccionar, verificar un proceso. ¿Ya? Se utilizan los mismos 5 elementos, pero ahora con una planilla de control. Les voy a mostrar, voy a hacer a mano una planilla de control, porque cada empresa, cada organización tiene su propia planilla de control. Voy a tener entonces aquí la actividad, y aquí voy a tener operación, inspección, transporte, demora, almacenamiento. Aquí voy a poner tiempo, aquí voy a poner distancia, te la vi. Y aquí voy a poner alguna observación, da lo mismo. Voy a trabajar con este, ¿ya? Para entonces, operación, inspección, transporte, demora. Aquí podemos encontrarnos con demora de todas maneras. Almacenamiento, tiempo, distancia y alguna observación. Por ejemplo, la primera actividad era corte. Ya, marcamos un punto aquí. Este corte se demora 5 minutos. ¿Se fijan? Voy viendo. Yo estoy viendo en este momento lo que está pasando.
Después veo que hay un transporte. Entonces marco aquí. Este demora 2 minutos y son 4 metros. ¿Ya? Esto puedo poner, por ejemplo, Sierra Banco. Esto puedo poner ¿cómo se llama? Un carrito. Después viene canteado. Voy a poner esta operación. ¿Ya? Y esto demora 6 minutos. Después viene transporte. Acá. Va a demorar 1 minuto y son 2 metros. Voy anotando cada una de estas actividades. Cepillado. Entonces, inspección. El cepillado, a ver, 1, 2, 3, 4. Cepillado va a demorar 5 minutos. La inspección va a demorar 6 minutos. ¿Ya? Voy teniendo todas estas actividades. Después perforado. Lijado. ¿Ya? Transporte. El perforado va a demorar 4 minutos, el lijado va a demorar 6 minutos, el transporte va a demorar 2 minutos, son 5 metros. Y ojo, vamos a tener, ojo, acabo de descubrir una demora. ¿Ya? Y marco aquí la demora de 15 minutos, porque la otra pieza que venía, que era inspección, o sea, el inspector ausente. Le echamos la culpa al inspector. Se demoró 15 minutos. ¿Se entiende? ¿Se fijan? Entonces voy construyendo todo esto. ¿Qué hago al final? Y eso es lo importante. Voy a construir este diagrama que me va a mostrar cómo está funcionando, cómo está fluyendo. Y además voy a construir una tabla de tiempo acá. Y esto es importante. Aquí tenemos 5, 7, 13, 14, 19, 25, 29, 35, 37, 53. Ya, esto demoró 53 minutos. ¿Ya? En tiempo total, 53 minutos. Pero, a mí lo que me interesan son las operaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, corte 5, canteado 6, son 11. Cepillado 5, son 16. Perforado son 4, son 20. Lijado son 6. Ya, 26. Tiempo de operación, 26. Entonces, yo estoy teniendo acá un tiempo total de 53 minutos, pero un tiempo de operación de 26. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que lo más importante son las operaciones porque son las que realmente aumentan el valor del producto? Entonces, tenemos una pérdida bastante importante porque solamente tenemos 26 minutos operativos reales de los 53 minutos totales del proceso. Esta hojita, este diagrama de inspección, este diagrama de control, nos permite visualizar qué tan eficiente está nuestro proceso y cómo podemos mejorarlo. Y esa es la idea de toda esta estructura. ¿Ya? Ese es el sentido más importante que tiene este diagrama. ¿Cómo se ve normalmente? Les voy a mostrar uno. ¿Se ve? Este es un crucigrama típico, ¿ya? Pero les dije, cada organización, cada empresa, cada industria tiene su propio diagrama. Este es un modelo. Lo voy a subir para que lo vean. Pueden hacer pruebas con él, lo que quieran, pero la verdad es que son todos distintos. Aquí tenemos la operación, la inspección, el transporte, espera y almacenamiento. Ahora tenemos entonces un resumen de cuánto es lo que se demora ahora y cuánto pensábamos nosotros que se debiera demorar. Se fijan que así vamos controlando y vamos trabajando dentro del proceso. ¿Ya? Tenemos aquí mismo la cantidad en kilos, por ejemplo. Si se necesita, esta empresa necesita medir el kilo, no sé, por alguna razón, la distancia en metros, el tiempo en minutos, los símbolos, ahí vamos a construir esta línea y las observaciones. Esa entonces es la forma en que se trabaja con esta estructura, ¿ya? Con este esquema. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna
¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a esto? Lo que yo quiero ahora es que ustedes revisen esto, lo vean, lo voy a subir a la página como les dije, lo vean y lo tengan presente, porque la próxima semana vamos a empezar con las primeras etapas, vamos a ver las máquinas y esa va a ser la primera operación. Vamos a ver cuánto debería demorarse, cómo se debería trabajar con eso, cuál es la postura de trabajo, cuáles son los riesgos, que ya hemos visto algo de los elementos de riesgo, ¿cierto? Eso vamos a tener que incorporarlos también cada momento. Les recomiendo que cada taller que nosotros nos juntemos, ustedes hagan un pequeño resumen de todos estos elementos para construir un diagrama de proceso para esa operación, para construir todos los elementos, porque al final del taller, en total, vamos a tener un pequeño informe. No sé, un informe será unas cuatro páginas de todo lo que se hizo. Y esa es la nota. ¿Se entiende? Profe, Dime, en la parte del Excel, donde puso costos operacionales, ¿yo tengo que poner la mano de obra o no es necesario ahí? No, eso es para que lo veas y esos costos no los vas a poner ahora porque esos costos te los va a dar la empresa donde estés trabajando. ¿Te fijas? Ahora, nosotros no vamos a utilizar costos, es un ejemplo más completo de lo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros debemos conocer primero cuánto demora la gente, por ejemplo, en cortar. ¿Cuánto se demoraría en cortar? ¿Cuánto se demoraría en perforar? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cuál es el resultado que yo espero? Esas son las cosas que yo necesito aprender del taller. ¿Ya? Después tú vas a ir a una empresa, probablemente si que vas a una empresa productiva te van a decir, oye, para nosotros el perforado vale tanto y se hace en tanto tiempo. Tú vas a ir incorporando esos elementos. ¿Te fijas? Ah, la empresa me da el valor. Yo pensé que también tenía que ir fijándome en todo eso. Bueno, de hecho tú vas a entrar a una empresa, por ejemplo, si entras a una empresa productiva, tu aporte va a ser verificar, mirar eso y ver cómo mejorarlo para que baje el costo y mejoren los tiempos. Pero mientras tanto van a tener tiempos de estándares las empresas. Y con eso se empieza a trabajar para medir el proceso. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿les parece entonces que lo dejemos hasta aquí ahora? Yo voy a subir todo esto, ya Carla, gracias. Voy a subir todo esto a la página. Voy a verificar de nuevo todos los que estén en la página. Voy a ver, hacer el cruce entre el LOA y la página virtual para ver dónde está todo el cuento.